introductorio, quiero tratar todos los aspectos relacionados con los métodos para el control de pozo. Como se mencionó, entre los métodos para el control de pozos tenemos el método del perforador, el método del ingeniero y el método concurrente. El método del ingeniero, llamado también método de esperar y pesar, y el método concurrente, que toma parte de los dos métodos, tanto del perforador como del ingeniero. En este caso, en la publicación, me quiero centrar básicamente en todos los aspectos relacionados al método del perforador y el método del ingeniero, ya que estos son los dos métodos que más se practican en la industria petrolera. Aparte de esto, también quiero mencionar toda la matemática que está vinculada para el control de pozo, debido a que el pozo verdaderamente se controla cuando nosotros circulamos lodo dentro del pozo para sacar el influjo y matar el pozo, es decir, controlar todas las presiones de surgencia que estaban en el pozo. Entonces, para el método del perforador, lo que debemos de seguir es con dos de los pasos que nombramos anteriormente en las técnicas y procedimientos para el cierre del pozo. En este caso, cuando vamos a aplicar el método del perforador, debemos de cerrar el pozo. El pozo lo debemos de cerrar siguiendo las técnicas que expliqué en la publicación anterior. Es decir, si estamos perforando, el cierre que más recomiendo yo es el cierre suave, y si estamos en un hoyo entubado donde estamos realizando operaciones de reparación y rehabilitación del pozo, entonces sí es recomendable el cierre duro. Por lo tanto, si estamos perforando o realizando una maniobra en superficie, cerramos el pozo mediante la técnica de cierre suave. Luego que nosotros cerramos el pozo, registramos las presiones, tanto las presiones de tubería de perforación como las presiones del revestidor. Estas presiones las debemos de registrar una vez que las presiones se estabilicen. Luego que ya hemos cerrado el pozo y hemos anotado las presiones, entonces debemos de entrar en la primera circulación del pozo. Es decir, tenemos que tener, con el fluido que ya está en el pozo, debemos de circular fluido en el pozo hasta que logremos sacar la surgencia o la entrada de gas y de petróleo que existe en el pozo. Como cuarto punto, debemos entonces de cerrar el pozo por segunda vez. ¿Por qué? Porque entonces, una vez que nosotros hemos sacado la surgencia, debemos de hacer prácticamente el control en dos ciclos. Un ciclo en el que nosotros vamos a circular, a sacar la surgencia, y un segundo ciclo donde vamos a bombear lodo nuevo, si es posible, si se amerita, con una nueva densidad. Entonces, el cuarto paso sería cerrar el pozo por segunda vez. Luego que cerramos el pozo, entonces, de ser necesario, como lo mencioné, subimos la densidad lodo. Si no es necesario, no debemos de subir la densidad. Como sexto paso, entonces circular por segunda vez. Cada circulación de este lodo es prácticamente para poder entrar en el control del mismo. Entonces, como lo dije anteriormente, en esta circulación del pozo, si es necesario, incrementamos la densidad. La diferencia que podemos conseguir entre el método del perforador y el método del ingeniero es que el método del perforador se hace en dos ciclos, como lo mencioné anteriormente. Un ciclo en el que cerramos el pozo, leemos las lecturas de presiones de cierre de tubería y de revestidor, circulamos el pozo para sacar la surgencia, lo cerramos por segunda vez y entramos en la segunda circulación, que es en la que verdaderamente vamos a controlar. ¿En qué punto entran las matemáticas aplicadas para el método de control de pozo mediante el método del perforador y del ingeniero? Bueno, que como podemos observar, si tenemos que circular el pozo, para circular el pozo debemos de tener las bombas de lodo. Las bombas de lodo pueden ser bombas dúplex o bombas triplex, que actúan mediante un mecanismo de emboladas por minuto. Las bombas tienen un pistón o un vástago en el cual ellos viajan a una velocidad. Cada vez que el pistón va hacia atrás y hacia adelante, se cuenta como una embolada. Esas emboladas se toman como una velocidad, sería un parámetro medido en emboladas por minuto. Entonces, para hacer el cálculo de esas emboladas por minuto, estaríamos entonces calculando el volumen total de fluido que vamos a inyectar al pozo para controlar. Y esos son unos cálculos que hay que realizar. En lo otro que debemos de realizar unos cálculos es porque a medida que vamos inyectando fluido, vamos a ir tomando en cuenta los parámetros de presión, tanto los parámetros inicial de circulación como la presión final de circulación. Tomando en cuenta que con las presiones que quedan entrampadas en el pozo, vamos a tener una presión inicial de circulación alta.
Y a medida que vamos sacando el influjo y que vamos liberando presión, esa presión final de circulación debe ser menor a la presión inicial de circulación. Entremos entonces en el método del ingeniero. Para el método del ingeniero seguimos con los mismos pasos. Cerramos el pozo mediante las técnicas ya conocidas. Si estamos perforando, recomiendo el cierre suave. Tomamos las lecturas de presiones de tubería de perforación y presiones de revestidor y esperamos a que se estabilice la presión. Luego vamos a entrar en un solo ciclo de control del pozo. Para ello debemos entonces de saber qué fluido de control vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque este fluido de control debe de tener una densidad mayor al fluido de perforación original. Por lo tanto, en este punto también entra la matemática aplicada. ¿Por qué? Porque debemos de utilizar unas ecuaciones para poder calcular la densidad del nuevo fluido de control. Entonces, lo primero que debemos hacer después del cierre es aumentar la densidad del fluido de perforación de control. Ok. Una vez que el fluido esté densificado, entonces procedemos al control del pozo. Para ello debemos llevar un registro de presión inicial de circulación versus volumen de fluido bombeado, ya que lo primordial en este método es controlar las presiones en el fondo del pozo. Debemos mantener la presión de circulación constante para que no entre un influjo de gas ni de petróleo al pozo. Ok, entonces se lleva un estricto control, como lo dije, de la presión de circulación versus el volumen de fluido bombeado. Ahora bien, dentro de la matemática que debemos de aplicar para el caso de estos dos métodos, voy a mencionar lo siguiente. Tenemos entonces que calcular la densidad del fluido de control. Para ello debemos de saber que esta densidad va a ser mayor a la densidad del fluido original, ya que si teníamos una densidad inicial y ocurrió una surgencia es porque se necesita mayor presión hidrostática, mayor presión de circulación, por lo tanto la densidad del nuevo fluido debe ser mayor a la del fluido original. Entonces debemos de realizar esos cálculos. Esa densidad va a ser medida en libras sobre galón. Lo segundo que debemos de calcular es la presión inicial de circulación. Esta presión inicial de circulación debemos hacer el cálculo debido a que dentro de la tubería de perforación vamos a tener una presión inicial de circulación que es con la que se va a iniciar el bombeo de la bomba de lodo, es decir, las emboladas por minuto, mejor conocidas como SPM, estroque por minuto. Uno de los cálculos sería la presión de circulación final. Como lo mencioné, la presión inicial de circulación va a ser mayor a la presión final de circulación, ya que a medida que vamos controlando el pozo se van a ir liberando las presiones, por lo tanto la presión final o la presión de circulación con la que culminemos debe ser menor. Por lo tanto, es otro cálculo que debemos de hacer y donde forma parte de la matemática. Otro cálculo que debemos de tomar en cuenta es saber qué cantidad de fluido o de lodo de perforación vamos a bombear al pozo. Esa cantidad o ese volumen de fluido lo vamos a tener en cuenta vamos a hacer una conversión para saber cuántas emboladas por minuto o cuántos strokes por minuto vamos a tener en total que bombear, tanto desde superficie hasta la mecha y desde la mecha hasta superficie. Si hacemos los cálculos por separado y calculamos los strokes por minuto desde superficie hasta la mecha y calculamos las emboladas por minuto desde la mecha hasta la superficie, nos bastaría solamente consumar los dos y saber que esas van a ser las emboladas por minuto totales para conseguir exactamente el volumen de fluido que vamos a bombear. ¿Okay? Entonces, debemos también de tomar en cuenta que para ajustar por corrección la densidad de PSI por punto del fluido, es decir, debemos hacer una conversión o los cálculos para hacer una conversión de la presión inicial de circulación y la presión final de circulación en PSI, es decir, en presión por cada punto de la densidad del lodo.